Bueno, buenos días, tardes, noches, lo que sea. Espero que todos estén bien. Vamos a hablar del efecto Haas. Y vamos a hablar en este video, vamos a explicar bien lo que es el efecto Haas y vamos a hablar de espacialización y direccionalidad del sonido. El efecto Haas es parte de esta direccionalidad del sonido, es de dónde viene, de dónde emite y de dónde viene la fuente sonora, de dónde viene aquello que escuchamos. Bien, vamos a hablar de direccionalidad y de espacialidad, que son dos cosas distintas. La direccionalidad habla de dónde viene la fuente de sonido, dónde nos ubicamos nosotros como escucha, como espectador, y de dónde viene la fuente de sonido, de dónde proviene en el espacio. Y la espacialidad, en realidad, que lo vamos a ver en otro lado, en otro video, habla de la espacialidad, habla de las dimensiones de la sala. Nos vamos a meter más en lo que es la acústica de los lugares, lo que se llama propiamente acústica, si bien todo lo que estamos viendo es acústica y psicoacústica, pero nos vamos a meter más en lo que es los materiales en los que están construidos los sets, las locaciones y qué nos llega a nosotros y cómo el cerebro entiende en dónde estamos. Por ejemplo, si estamos en un baño, si estamos en una cocina, si estamos en una habitación, si estamos en un exterior. Eso sería la espacialidad. Pero la direccionalidad, en el apunte de Millara bien lo dice, hace la diferenciación entre espacialidad y direccionalidad, y la direccionalidad en realidad es de dónde proviene, de dónde están las fuentes de sonido. Bien. Vamos a ver algo muy vamos a empezar por la direccionalidad en este video y vamos a ver algo muy importante, que es un efecto, sí, se llama efecto de precedencia. Es la ley de Haas o el efecto Haas de precedencia. Gracias a que nosotros tenemos dos oídos, existen una serie de principios. Millara enumera tres fenómenos que se producen con respecto a la direccionalidad, y dice que los enumera de esta forma. Dice que el primer fenómeno es el fenómeno de la procedencia, de dónde viene el sonido. Entonces, en esa procedencia, si nosotros tenemos un sonido que viene de del costado, de mi costado derecho, me va a llegar antes en el oído derecho que en el oído izquierdo. Entonces, esa diferencia de llegada que va a haber entre un oído y otro, voy a determinar la procedencia de dónde viene el sonido. O sea, esta cosa de tener dos orejas, dos oídos, hace que nosotros podamos determinar con la velocidad del sonido, que la velocidad del sonido es algo muy lento, son 345 metros por segundo, ¿se acuerdan? Bueno, entonces nosotros vamos a determinar con esa diferencia de llegada a cada uno de los oídos, vamos a determinar de dónde viene el sonido. Ese es el primer fenómeno. El segundo fenómeno del que habla Millara tiene que ver más con la naturaleza del sonido, la naturaleza tímbrica, si quieren, la naturaleza de qué frecuencias emite cada sonido. Entonces, hay ciertos fenómenos que nosotros vamos a tener que tener muy en cuenta y son muy interesantes, que se producen, que tienen que ver con, de vuelta, con la longitud de onda. O sea, si nosotros tenemos una longitud de onda de un sonido grave, una longitud de onda amplia, esa longitud de onda no va a ser afectada como es afectada en las longitudes de ondas chiquitas, que son las longitudes de onda de frecuencias altas, de los agudos, en la medida en que los sonidos más agudos, que tienen longitudes de ondas chicas, encuentran siempre más cantidad de obstáculos para llegar al oído
que la longitud de onda de los sonidos graves. ¿Por qué? Porque se dice, por ejemplo, que los sonidos graves dan vuelta a la esquina. O sea, es más difícil interponer algo y tapar un sonido grave que un sonido agudo. Entonces ahí tiene que ver una serie de cosas. La cabeza nuestra y la forma de nuestras orejas va a tener que ver con cómo nosotros vamos a percibir. La cabeza va a ser de obstáculo y las orejas, la forma de las orejas van a ser de obstáculo a los sonidos más agudos, no así a los sonidos más graves. Entonces, nosotros desde chiquitos, lo dice en el apunte también, desde bebés, empezamos a discernir la direccionalidad de ese sonido, porque nosotros vamos a descubrir que, por ejemplo, si el sonido está acá y es un sonido muy agudo o tiene una componente aguda, no solo va a llegar con este fenómeno que va a llegar primero a mi oído derecho que a mi oído izquierdo, sino que además acá va a llegar bastante más puro, bastante más agudo, pero acá va a llegar más grave. Entonces hay una superposición de fenómenos. Hay otro fenómeno más, que es este que les estoy contando. Entonces se va a alterar entre un oído y el otro, depende de dónde venga el sonido, se va a alterar la composición espectral. Se nos va a alterar esto que nosotros vimos como envolvente espectral, como espectro. Se va a alterar. Y no solo se va a alterar porque de obstáculo hace nuestra propia cabeza, sino que también se va a alterar por la forma de nuestra oreja. Y también tiene que ver la forma de nuestra oreja, es si nosotros estamos escuchando adelante y atrás. Porque esa forma de la oreja hace que se interponga en ese espectro, en el espectro propio del sonido se interponga, y nosotros podemos discernir y determinar si el sonido viene de adelante o de atrás. O sea, tenemos dos oídos, no tenemos 4 oídos, tenemos 2, pero esos 2 oídos solitos con la forma de la oreja determinan si es de derecha o de izquierda, pero además si es de adelante o atrás. Entonces lo que dice Millara, que tiene razón en esto, digamos, la gente que ha perdido la audición de un solo oído igual puede determinar espacialidad en lo que es el adelante y el atrás también. Y la tercera tiene que ver con la diferencia de presión de las ondas sonoras. Esta diferencia de presión va a ser si estoy más cerca de la fuente, que la fuente está a mi derecha, la voy a escuchar un poco más, con una presión sonora más fuerte, más volumen, voy a escuchar de la derecha, y voy a escuchar con menos presión de la izquierda. O sea, estos 3 fenómenos, que creo que no sé si los mezclé, a ver si el tercero, bueno, dije el segundo en el tercero, igual lo mismo, no tiene sentido eso. Digamos, son 3 fenómenos básicos, uno es la procedencia, el otro es el espectro y el otro es la presión sonora. Entonces, lo que se llega a creer siempre, lo que supuestamente llegamos a creer siempre, es que solamente depende de la presión sonora. O sea, si yo tengo la fuente más cerca de este oído que del otro, o sea, la sensación, la percepción es que por eso nosotros determinamos que está de este lado y no de este lado. Pero guarda, porque es mucho más fuerte la sensación de algo que se llama efecto Haas, que es la procedencia, quién hace, de dónde viene, que es la diferencia de tiempo entre un oído y el otro. Es mucho más perceptivo esa diferencia de tiempo que la presión misma. Quiero decir que el fenómeno de la diferencia de tiempo, a qué oído me llega primero y a qué oído después, es como determinante. Y ahí vamos a ver la importancia del efecto Haas, que es monumental la importancia del efecto Haas. Y vamos a aplicarlo a lo que nos interesa, que es la aplicación en el cine. Antiguamente las películas venían en mono, ¿ok? Vamos a ver esto en otro video también, y vamos a ver todos los tipos de reproducción cinematográfica que existen, todos. De dónde viene el 5.1, etcétera, etcétera. Pero vamos a centrarnos en el mono y en el estéreo.
Antiguamente, si nosotros tenemos un solo canal, si nosotros, que era como se emitía el sonido en el cine antiguamente, este, si yo me colocaba en el medio de la pantalla, escuchaba en el medio; si me colocaba a un costado, iba a escuchar más de este oído; y si me colocaba, iba a escuchar de este oído. Ahora, si nosotros tenemos una situación estereofónica con dos parlantes, y ahí se complica la cosa. Bien. Ahora sí, vamos a grabar. Vamos a ver esto. Yo estoy grabando con un solo micrófono. El efecto Haas, el experimento que podemos hacer con el efecto Haas es el siguiente, y lo podemos explicar muy bien. Estoy grabando con un solo micrófono. Mi voz está saliendo en este momento. Si nosotros escuchamos con auriculares, que creo que eso es algo que lo van a poder hacer todos, es muy importante que sean auriculares. Si son parlantes, tienen que estar exactamente en el medio de los dos parlantes. Y en este momento que yo estoy hablando, ustedes deberían estar escuchando exactamente igual en cada uno de los dos auriculares, en el izquierdo y en el derecho, ¿ok? Entonces, yo estoy hablando y escucho izquierdo y derecho exactamente igual y al mismo nivel. Con lo cual, la imagen estéreo que me da es que yo estoy en el centro del lugar, de la pantalla, de lo que sea. Si es música, sería del lugar. Pero bueno, la estereofonía lo que hace, la estereofonía lo que hace es crear una imagen estereofónica, crear una sensación, una percepción de que nosotros estamos en el lugar. Yo estoy grabando con un solo micrófono. Para grabar estereofónicamente, lo vamos a ver en otro video también, que hay un montón de métodos también para grabar estereofonía. Pero guarda, para usarlos para el armado de bandas podemos grabar estereofónicamente, pero en realidad lo más importante es grabar con un solo micrófono las voces de cada uno de los personajes, y vamos a ver todos los métodos y vamos a ver todas las formas que hay para grabar en el set. En este momento yo estoy con un solo micrófono. Estoy exactamente en el centro y escuchando con derecha e izquierda. Los invito a ustedes que me escuchen de esta forma. Entonces, lo que dice la ley de precedencia de Haas es que si yo estoy exactamente en el centro y están los dos nivelados y los dos me están llegando en el mismo momento, lo importante acá no es solo la presión sonora, sino también que no haya delay, que no haya ninguna diferencia en la llegada del izquierdo y el derecho. Estoy grabando en mono y está saliendo exactamente por izquierda y por derecha. Si yo empiezo a hacer llegar con el mismo nivel, empiezo a darle un delay, a correr la llegada del izquierdo al derecho, ustedes van a ir percibiendo que me voy moviendo. O sea, estoy con un micrófono mono dando una sensación estéreo. Es como si yo cierro los ojos, estoy en el centro del lugar, de la pantalla o del lugar, y de repente empiezo a caminar y me empiezo a mover. Si ustedes me están escuchando, mientras yo estoy caminando, esta sensación, me empiezo a mover hasta llegar a un costado. Llego al costado izquierdo en este caso. Y ahora vuelvo a caminar, camino, paso por el centro, sigo caminando y llego al costado derecho. Y ahora estoy en el costado derecho. Lo único que hice yo en este momento fue, con un plugin, con un delay, correr la llegada de uno y de otro de los auriculares a mis oídos. Y lo que hice es hacerlo hasta 0,6 milisegundos. Si yo empiezo a cambiar esto y empiezo a subir la cantidad de delay y empiezo a pasar de 0,6 a 10, de 0,6 a 15, hasta 20, o sea, no es una percepción que puede llegar a variar incluso con los auriculares, incluso con cada una de las personas, pero más o menos en 0,20 que estoy ahora, ustedes van a escuchar como que se amplió mi voz. Todos no lo van a percibir exactamente igual,
pero en donde yo en este momento estoy en la derecha y se amplió mi voz, o sea, hubo una variación, pero sigo estando ahí. Cuando empiezo a aumentar el delay y me voy hasta 0.35, 0.40, 0.45, me separé de vuelta y estoy saliendo por los dos canales con un delay. Y a ustedes pueden apreciar el delay entre un auricular y el otro. Totalmente siempre estuve grabando con este micrófono. Lo único que hice en postproducción, cambiar la llegada de uno y otro de los auriculares a cada uno de mis oídos. Vuelvo a 0,6, en este momento estoy en 0,6, en la derecha empiezo a caminar, llego a 0, no hay ninguna diferencia entre el canal izquierdo y el derecho, me paso a 0,6, pero del otro lado, ahora estoy en 0,6 del otro lado, y si ahora vuelvo a caminar y me vuelvo a 0. Esa es la ley de Haas. Y tiene un sentido totalmente sencillo. Si ustedes desde nuestra época, nosotros lo podemos ver de otra forma mucho más sencillo. O sea, cualquiera de nosotros podría haber descubierto la ley de Haas, digamos. Porque si ustedes se ponen a analizar y hacemos la fórmula de la velocidad del sonido, que es 345, 350 metros por segundo, entendemos que la distancia que tenemos entre oído y oído son más o menos 20 centímetros. Y si nosotros despejamos y hacemos estos 20 centímetros y vemos la velocidad, la diferencia de llegada entre un oído y otro, nos da 0,6. O sea, es así de sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay alguien parado de este lado, nosotros vamos a escucharlo con una diferencia de llegada de 0,6 milisegundos y de este lado también de 0,6 al revés. ¿Y para qué sirve la ley de Haas? ¿Para qué nosotros en sonido y en lo que es la exhibición y constantemente tenemos presente lo que es la ley de Haas? El efecto Haas, porque en estereofonía, cuando nosotros tenemos dos canales y ahí ya no tenemos auriculares, y acá viene el problema, y es un problema gravísimo que tiene la música, que tiene el cine y que tienen todas las bandas y los grandes estadios y la llegada de la estereofonía y esto de la imagen estéreo, que es que nosotros ya no lo tenemos pegados a los oídos y nosotros podemos controlar la llegada exacta como hice yo en este momento. Lo que nosotros tenemos van a ser, capaz que acoplo acá, son dos parlantes que los tengo uno de un lado y otro del otro, pero no están pegados a mis oídos, entonces yo no puedo controlar la llegada de cada uno de estos oídos, de estos parlantes, exactamente a 0,6, 0,5 lo que estuve haciendo recién. ¿Por qué? Porque si yo capaz que lo controlo y lo hago igual, pero si yo por eso les decía lo de los parlantes recién, porque si yo me muevo un poquito para un costado, ya no va a llegar con la diferencia de 0,6, va a llegar distinto. O sea, si yo estoy en el centro me va a llegar en 0, pero a medida que yo me muevo me va a llegar distinto, porque están los dos emitiendo al mismo momento. Entonces acá me llega a cada uno de mis oídos en 0, lo que era me llegan al mismo momento, me llegan a mis oídos, pero si yo me corro me va a llegar primero este y después este, y va a ir variando esta fuente siempre y cuando yo grabe con un solo micrófono. Entonces, nosotros tenemos una imagen estéreo mentirosa, que más que una imagen estéreo es una imagen de efectos. A ver, el estéreo se impone allá en los años 60 para la industria de la música, para la industria discográfica, que fueron los Beatles los que empezaron a usar el estéreo de alguna forma. Si nosotros vamos a la imagen estéreo, en realidad usar dos parlantes alejados de mi cabeza, no estos auriculares, sino dos parlantes, para que nosotros tengamos esa imagen estéreo, por ejemplo, un ejemplo muy
tonto, es que tenemos al baterista en el medio, al guitarrista de un costado, al bajista del otro costado, no en la punta, más al costado, y acá tenemos a un cantante. Entonces, yo puedo generar esa imagen estéreo como la genero también con los auriculares, si yo grabo y le doy esa composición de dónde va a estar cada uno según cómo sale en cada uno de los parlantes. Pero guarda, no es solo cómo sale en presión sonora, en volumen, en potencia, es cómo sale también en este problema, este efecto, en este fenómeno que es el efecto Haas. Cuando ustedes tienen una mesa de mezcla, lo que tienen en el paneo, el pan-pot que le decían antes, en el paneo, que ahora digitalmente ustedes van a ver algo que emula esa ruedita que es el paneo, lo que están dando en realidad es presión sonora. Entonces, según donde yo ponga al cantante, por ejemplo, lo puedo poner todo a la izquierda y solo con la presión sonora lo voy corriendo. Pero eso se cumple siempre y cuando yo esté exactamente centrado en los dos parlantes, como estoy con los auriculares. Una vez que yo los separé de mi cabeza, de mis orejas, tengo que estar exactamente en dimensiones, en distancias exactamente iguales, de izquierda y de derecha, y en una posición exacta para que a mí me genere la imagen estéreo. Esta imagen estéreo que cuando yo corro y le doy presión, más presión, menos presión, yo voy a entender de que este tipo está cantando acá, o acá, o acá, o se está moviendo de acá para allá, etcétera, etcétera. Esa es la verdadera imagen estéreo, con dos parlantes. Ahora, ¿qué pasa? Esa situación no existe y no existió nunca. O sea, la estereofonía con los dos parlantes, salvo que sea con auriculares, no existe en ningún espectáculo. No existe ni para la música y no existe tampoco para el cine. No existe. O sea, esto es algo que cuesta entenderlo, pero que con el oficio y viendo uno haciendo mezclas y con los años, llega a un punto que decís, pero bueno, esto es una cosa de efectos. Es una sensación estéreo. Es una percepción que el tipo está caminando de acá para allá. ¿Y cómo lo logro? Entonces ahí está el tema. Y lo voy a explicar en pocas palabras y después lo vamos a ver mucho más en profundidad en otro video donde vamos a ver todos los esquemas de reproducción en el cine, de cómo nosotros nos va a llegar como espectador el cine, en donde vamos a ver el más conocido que es el 5.1, lo que es el Dolby Pro Logic, y hasta ahora que se usa, o sea, la última innovación de Dolby es el Dolby Atmos. Pero bueno, volvamos a lo que es esta imagen estéreo. Les decía, esta imagen estéreo en un espectáculo de masas, si quieren, o de mucha gente dentro de un cine, en un espectáculo, qué sé yo, en River, en obras, cuando uno va a ver un recital, no existe, no hay imagen estéreo posible. ¿Por qué? Por esto que yo les decía, que tenés que estar en un lugar determinado. Entonces, esto lo pueden hacer en sus casas si tienen dos parlantes y si se ponen a ver algo, habría que ver algo grabado de un solo canal, esta pruebita tonta que yo les hice recién, donde yo les variaba el canal, un canal respecto a otro, o escuchar una película o algo por el estilo, donde ustedes saben cómo debería sonar, y siéntense, corran la silla en donde ustedes están, o pónganse 2 o 3 personas y fíjense qué imagen estéreo tiene cada uno. Bueno, o siéntense ustedes en los distintos lugares de la silla donde están de espectadores, porque la imagen estéreo es completamente distinta con dos parlantes. O sea, es completamente distinta y no existe. Es algo que no se puede recrear con dos parlantes que no están puestos exactamente en un lugar. Entonces, la música, ¿qué hace con esto, con la estereofonía? En realidad, cuando lo imponen en la época que lo impusieron los Beatles, si ustedes escuchan los discos de los Beatles, en realidad no es una imagen estéreo que te dan los tipos. Los tipos totalmente te panean a la izquierda la guitarra, totalmente te panean a la izquierda, a la derecha el bajo.
yo digo derecha e izquierda y a veces pienso en la pantalla lo que están mirando ustedes y a veces en mi derecha y mi izquierda, así que puede ser cualquier cosa lo que... pero bueno, me entienden. Acá y allá voy a decir y listo. Entonces, los Beatles, si ustedes van a los discos en estéreo, en realidad lo que hacen, lo usan como efecto el estéreo, porque lo panean completamente. Son pocos los lugares donde trabajan el estéreo un poquito más con una imagen, pero el concepto es un concepto de efectos. Entonces, si ustedes quieren grabar estereofonía, lo vamos a ver esto, no lo vamos a ver ahora. Tienen técnicas de cómo poner los micrófonos para grabar estereofonía. Pero después en la reproducción van a tener que reproducirlo exactamente también en esta situación que les decía antes, en esta situación exacta de un lugar exacto donde se tienen que parar. La música lo resuelve como efecto y te panea a un bajista de un lado, al guitarrista del otro, y después te mete las reverb como tienen que estar y te hace un efecto lindo que si vos estás de un costado o del otro te va a dar una sensación muy linda. Pero en el cine se complica más todavía, porque en el cine vos estás viendo la imagen y en realidad no es algo onírico que vos está en tu cabeza, la música. Vos lo estás viendo, lo estás situando en el espacio. Entonces, la tridimensionalidad de la audición se te complica más todavía. Entonces, si vos querés recrear una situación real o una situación que estás viendo en la pantalla, se te va a complicar con los dos parlantes. Entonces, lo voy a hacer muy cortito para no abrumarlos ahora, pero digo, la estereofonía en el cine con los dos parlantes no existió nunca. En las salas nunca se escuchó con dos parlantes. En las salas se escuchaba en mono, que es la forma más, no me sale la palabra, más bruta, más primaria que hay para escuchar cine. Pero lo ponías en el medio de la pantalla, el parlante, y salía todo del medio de la pantalla. Y los planos sonoros, todo lo que vos veías, lo escuchabas. Y era muy sencillo trabajar. No había otros millones de problemas que hay cuando vos trabajas con dos parlantes, etcétera, etcétera. Era todo muy rudimentario, esa es la palabra que no me salía, rudimentario, y era en mono. Cuando sale el sonido estéreo, directamente, o sea, bueno, hubo montones de pruebas de espacialización. La preocupación por el multipista, la preocupación por tener varias cajas, varios parlantes en la sala, fue de muchos y fueron muchas pruebas, pero la cosa es cómo lo industrializás, cómo vos lo llevás a la industria, cómo vas a grabar y mezclar, cómo vas a mezclar y cómo eso va a llegar a la sala de una forma estandarizada, como siempre. O sea, siempre el monopolio es el que se va a quedar con los laureles. Y el monopolio, el tipo la empresa que se quedó con todos los laureles fue Dolby. José Dolby inventó muchas cosas que no las vamos a ver ahora. O sea, las vamos a ver de vuelta, les digo, en detenimiento, pero lo importante es que esos dos canales en realidad cuando salieron desde la época que se lanza todo esto en la guerra de las con la película La Guerra de las Galaxias, ya salió con 4 canales. Se le llamó estéreo porque son 2 canales que contienen a 4. O sea, era izquierda, derecho, centro y surround. O sea, había 4 canales escondidos. Se llaman LIR total, o sea, se llama izquierda y derecha total, que contienen al centro y que contienen al surround. Entonces, eso es lo que se estandariza. Después del sonido mono, después de la estandarización del sonido mono de décadas y décadas de cine, se estandariza, después vamos a ver cómo es la tecnología, se estandariza el estéreo de 4 canales. Y esto se los cuento a modo de anécdota. Yo, las primeras películas en las que trabajé fueron en el 92, 93, 94. Y yo creía que el estéreo del cine eran 2 canales. Y hasta que entré en el único estudio que había acá de mezcla, que era el estudio de Cinecolor, que estaba enfrente de Cinecolor, el estudio de Vaca. Vaca se llama el dueño. Un estudio que ya no existe más.
Y aprendo estas cosas y veo cómo se trabajaba con los 4 canales escondidos, que era algo fabuloso. Pero en realidad yo como espectador jamás me enteré de qué carajo significaba ese calco que estaba en la puerta del cine que decía Dolby. Dolby Stereo, Spectral Dolby, etc. en esa época. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo, en realidad, los televisores que vienen con dos parlantes, y en realidad el 90% de la gente escucha con un sonido de porquería de un televisor. Es más, los LED son fabulosos, pero cada vez vienen con parlantes más malos. O sea, son monitores para ver la imagen y el parlante es malísimo, apunta para atrás y lo que hacen, le ponen una serie de reverbs y delays para imitarte un sonido artificial, virtual, surround. Y sí, en la televisión lo escuchás con 2 canales, escuchás en estéreo. Entonces hay ciertas producciones que vos las podés terminar en estéreo. O sea, de hecho, los documentales yo los termino en estéreo, son 2 canales. Pero en realidad esto lo vamos a profundizar, de vuelta se los digo, y que no estamos preocupados, yo no estoy preocupado en lo que es la imagen estéreo, que no existe, sino que en realidad es todo un efecto, una sensación, una percepción de que yo tengo espacialidad, direccionalidad si quieren, espacialidad también, y tridimensionalidad con el tema del oído. Y todo esto es por el efecto Haas. O sea, si no existiese el efecto Haas, existiese la imagen estéreo para un espectáculo, para una película, para la música. Pero como el efecto Haas existe, cuando yo me corro un poquito, aparece el señor Haas y me dice, ya está, se te fue la imagen estéreo. Es imposible hacer una imagen estéreo. Cuanto más grande es el estadio, cuanto más separadas están las columnas en un recital, es imposible. Hay hay montones de sonidistas que los que he hablado y que se dedican al sonido en vivo y artículos que uno puede leer y los pueden googlear y pueden ver también, en donde en realidad la estereofonía es totalmente relativa. Sí podría existir algo de imagen estéreo para el tipo que se ubicó justo en el lugar donde se tiene que ubicar, que generalmente es donde está la consola en el medio. O sea, cuando ustedes van a un recital, donde está la consola, ahí hay una estereofonía. Entonces el tipo juega ahí. Pero ahí ya va el concepto y el diseño de sonido de que ustedes, gracias al señor Haas, que descubrió su efecto, su ley, su efecto, no podemos tener una imagen estéreo en un espectáculo en donde los parlantes no están exactamente donde tienen que estar para cada espectador. Esto es el efecto Haas y por eso la importancia del efecto Haas. Lo voy a volver a repetir un montón de veces lo del efecto Haas y lo vamos a poder ver y demostrar. Incluso Dolby mismo lo usa el efecto Haas para poder usar el surround. Porque como son canales escondidos, están contenidos igual en L y en R y la matriz que usan no lo puedes sacar de L y R, no lo puedes sacar de la izquierda y la derecha. Entonces lo que hacen, retardan por efecto Haas y adelantan, quizá ese es el término, adelantan un poquito el surround, esos 6 milisegundos, lo adelantan, entonces pareciera que viene de atrás y en realidad viene de todos lados. Ahí sí se puede hacer porque es atrás y adelante y lo matrizan electrónicamente. No importa, eso no olvídense, lo vamos a ver aparte. Bueno, esto es la importancia del efecto Haas. Bien, en los próximos videos, les adelanto, vamos a ver enmascaramiento, vamos a ver efecto Doppler, vamos a ver también, y lo que es central del sonido, de lo que es la acústica, que es el tema de la espacialidad de
los recintos, o sea, de dónde estamos emitiendo nuestros sonidos, que tiene que ver con los rebotes, etc. Pero eso en los próximos videos. Bueno, muchas gracias, espero que anden todos muy bien y nos vemos en el próximo. Gracias.